Amigos y amigas, la Coalición Nacional de Mujeres es un conjunto de organizaciones sociales que ha iniciado una cruzada. Reunir 30.000 firmas de respaldo para presentar ante la Asamblea Nacional, por iniciativa ciudadana, el proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿En qué consiste la propuesta? Es el tema de nuestra siguiente entrevista. Rocío Rosero, socióloga, especialista en género y políticas públicas, exdirectora ejecutiva del Consejo Nacional de Mujeres, integrante de la Coalición Nacional de Mujeres. Rocío, bienvenida a la Televisión Legislativa, qué gusto. Muchísimas gracias, es un gusto, Fabricio, estar acá. Gracias. ¿Cuál es el objetivo central, medular de este proyecto que ustedes buscan presentarlo a la Asamblea por iniciativa ciudadana? Bueno, el objetivo fundamental de este proyecto de ley es cubrir una falencia que existe actualmente en el marco de las políticas públicas para la prevención de la violencia, para todo lo que tiene que ver con atención de las víctimas y la reparación de sus derechos. Ahí tenemos un área de política pública que efectivamente no consta en ningún cuerpo legal y que dotaría a las diferentes funciones del Estado y niveles de gobierno, porque esto tiene que traducirse a nivel territorial en acciones específicas de política pública que permitan cubrir con un tema que ha sido señalado por el Plan del Buen Vivir como un tema estructural, un problema estructural de la sociedad ecuatoriana. La violencia de género, a través de sus distintas formas y en los distintos ámbitos, pasa a ser una lacra social en la que tenemos responsabilidad, tanto a nivel privado como público, a nivel personal y social. Todas las distintas instancias que hacemos parte del conglomerado de la sociedad ecuatoriana. Contrariamente a lo que se pensaba en la década de los 90, esta violencia no es solo intrafamiliar. Hay varios ámbitos en donde se está dando esta violencia. Violencia laboral, por ejemplo. Exactamente, ¿no es cierto? La violencia obstétrica también, es decir, hay un sinnúmero de prácticas desde el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva que son impuestos a las mujeres, decisiones propias de los médicos. Se refiere a decirles no de a luz, como decimos popularmente, no de a luz de forma natural, sino por cesárea. Exacto, esa es entre una de ellas. Otra podría ser, por ejemplo, todo el tema de los malos tratos, de la falta de información a tiempo, de la falta de acceso a la píldora de anticoncepción en emergencia, a los métodos anticonceptivos, el hecho de que no se cumple todavía ese mandato constitucional, de que la mujer tiene la posibilidad de decidir cuándo y cuántos hijos tener también. Pero ¿por qué llevar adelante una política pública? ¿Qué significa esto de la política pública? Máxime cuando, por ejemplo, hay otras herramientas que ya están vigentes. Se me ocurre el Código Orgánico Integral Penal, que tipifica algunos temas vinculados a atacar justamente este problema social que viene a ser la violencia contra la mujer y la familia. Porque obviamente el Código Integral Penal tipificó, avanzó digamos, a tipificar de una mejor manera algunos delitos de violencia, pero no es todo la sanción. Hay la necesidad de complementar con una política pública de prevención, de atención a las sobrevivientes de violencia y de reparación de sus derechos. Entonces, estamos hablando de un conjunto de acciones sistemáticas que están orientadas no solo a la atención, sino también en la prevención, que significa que hay la necesidad de trabajar de manera sistemática en el cambio de patrones socioculturales, el dejar de pensar que las mujeres somos ciudadanas de segunda categoría, que no tenemos derecho, que somos menos que los hombres, que ganamos por eso mucho menos, y que esas discriminaciones se convierten en matrimonio forzado, en violencia sexual, en abuso sexual en el trabajo, en distintos tipos de violencias que ya no son tolerables. Es decir, tenemos inclusive la violencia mediática, la propia violencia institucional. Cuando los servidores públicos no conocemos, por ejemplo, cómo opera el sistema de atención de salud respecto a las víctimas de violencia, no somos capaces de darle a esa mujer
una salida y estamos ejerciendo una forma de violencia institucional. Cuando estamos hablando de política pública, entonces se requiere, entiendo yo, una articulación interinstitucional de aquellos organismos relacionados con ese tema. ¿Cuáles, por ejemplo, Rocío? Efectivamente, yo creo que esta posibilidad, la entrada en vigencia de una ley como esta es una gran oportunidad para ese trabajo intersectorial, de política pública intersectorial, de salud, de educación en el cambio de patrones socioculturales, de salud, que tiene que ver todos los temas de salud sexual y derechos reproductivos, todo lo que tiene que ver con los procesos de reparación de la salud física y psicológica de las víctimas y sobrevivientes de violencia, todo lo que tiene que ver con los programas de atención especial a cierto tipo de víctimas, que, por ejemplo, las niñas violadas en sus propios contextos familiares o con personas cercanas, que requieren de servicios especializados, de servicios de protección. Las madres embarazadas adolescentes que no tienen lugar en la política pública, que no son sujetos de una política pública sistemática. Entonces, requerimos de este conjunto de elementos que aterricen además en el territorio. Entonces, la posibilidad concreta y cierta de que esta política pública se dé a través de los municipios o en coordinación con los municipios es otro factor muy importante, en concordancia con lo que es el mandato constitucional del sistema de protección y de inclusión social a nivel territorial. Entonces estamos hablando de hacer viva la posibilidad del ejercicio del derecho a una vida libre de violencia. ¿Por qué ustedes quieren presentar este proyecto con un aval de 30.000 firmas? ¿Por qué quieren hacerlo por iniciativa ciudadana? Lo estamos haciendo por iniciativa ciudadana porque pensamos que es un momento muy importante para la sociedad ecuatoriana de construir o contribuir a repensar estos patrones socioculturales de subordinación, de discriminación y de violencia contra las mujeres, a dejar de ver la violencia sexual, la violencia laboral, la violencia política como hechos normales, como hechos naturales, ante los cuales somos impávidos, que estamos planteando por esto la necesidad de una campaña ciudadana, de una pedagogía ciudadana que desnaturalice la violencia contra la mujer, la violencia de género contra las mujeres. Es decir, por el hecho de ser mujeres somos víctimas de un conjunto de formas de actuación de la sociedad que lo que hacen es no solamente disminuir a la persona individualmente, sino que tiene efectos sociales en la familia, en la comunidad, en el trabajo y a nivel productivo, por supuesto. Entonces, estamos hablando obviamente de una cruzada nacional a través de la cual queremos llegar también a los decisores de política pública, a los parlamentarios y parlamentarias que acojan este proyecto como esto que es una llama encendida desde la ciudadanía, como un ejercicio ciudadano. Y que permita la construcción colectiva, ¿no? Entre la Efectivamente. ciudadanía y la propia legislatura. Efectivamente, ya ha habido un proceso inicial de construcción participativa de este proceso. Ahora viene una segunda fase que es el socializar, el conocer, el involucrar a nuevos actores, a estudiantes de universidades, a las organizaciones sociales, indígenas, populares, a los propios decisores de política pública en el nivel territorial y nacional, justamente con el objetivo de que podamos cumplir a cabalidad este derecho que nos merecemos la mitad de la población. Correcto, Rocío, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. Rocío Rosero, quien es integrante de la Coalición Nacional de Mujeres, comentando los detalles de este proyecto que busca ser presentado ante la Asamblea Nacional por iniciativa ciudadana y que apunta a generar política pública para enfrentar la violencia contra las mujeres.